Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a volver a subir otra partida de Gambito de Dama, que hacía muchísimo que no subíamos una. Así que vamos a ver una partida que juego Beth Harmon con negras, en este caso, contra Vasily Borgov. Para el que no lo conozca, en la serie Vasily Borgov es el campeón del mundo, me parece que era ruso. Y bueno, la partida real corresponde con blancas a un jugador apellidado Stein y con negras a un jugador llamado Matanovic en 1965, pero como digo en la serie, esta partida se supone que se juega en el Invitacional en Ciudad de México. Así que bueno, como digo, vamos a empezar ya la partida, vamos a ver cómo fue. Y Vasily Borgov comenzó con E4, peón de rey, ya vemos que es muy típico, hemos visto ya varias partidas. Y Beth Harmon respondió con C5, la defensa siciliana. El negro controla el centro con el peón del flanco y si se cambian estos dos peones, que suele ser lo típico, ¿no?, que suele ocurrir, el negro quedará con dos peones centrales contra uno del blanco. El blanco siguió con caballo F3, la respuesta más común. Y Beth Harmon, a pesar de que hay opciones como D6, que son muy incluso más famosas, Beth Harmon jugó caballo C6, que es perfectamente jugable. Y aquí es donde Borgov le sorprendió en la serie. Borgov jugó con alfil B5. Esto es conocido como la variante Rosolimo, una que está bastante de moda, o al menos ha estado hasta hace poco. Yo creo que sigue estándolo. Y muy interesante. La jugada más normal es D4, rompiendo en el centro. Y tras cambiarse un par de peones, el negro puede jugar de diversas formas. Puede mover su peón aquí, lo que se conoce como dragón acelerado. Puede jugar con caballo F6, que es incluso más común. Existen también variantes con E5, atacando ya directamente el caballo, etc. Incluso creo que D6 también debe ser posible, pero sobre todo, como digo, las otras. Pero bueno, como digo, la partida fue alfil B5, sorprendiendo ya a Beth Harmon. Y aquí el negro tiene diversas opciones. En la partida Beth Harmon jugó G6, que es la más típica. El negro quiere sacar el alfil por esta diagonal. Y Borgov jugó con C3. La idea de C3 es luego jugar D4 y tratar de tener un centro enorme, ya que si el negro cambia con el peón, el blanco quiere retomar con su otro peón para mantener el centro. Y aquí Beth Harmon jugó con Dama B6, atacando ya al alfil de B5 y preguntándole qué quiere hacer. También era posible otras jugadas como caballo F6, atacando el peón, y si nos atacan nuestro caballo, sencillamente nos quitamos y como vemos nuestro caballo luego puede incluso venir aquí atacando el alfil, o sencillamente el negro sacar las piezas y luego va a intentar romper en el centro para liberar algo de presión. Pero como digo, la partida fue Dama B6, atacando el alfil, y el blanco jugó con A4. Cabe decir que si nos comíamos el caballo, sencillamente el negro retomaba con la dama. Y aquí en esta posición Beth Harmon jugó alfil G7, desarrolló su alfil y enroque corto. Y aquí siguió con A6 la partida. También era posible caballo F6 atacando el peón. Y tras una jugada como torre 1, que parece un poco más natural que avanzar el peón, ya que el blanco aún no decide si quiere avanzar o no, pues el negro se podía enrocar y ya está, y bueno, una posición jugable para ambos bandos. Pero como digo, no fue así, la partida fue A6, preguntándole ya al alfil que si quiere cambiarse por el caballo, atacándolo al alfil. Y también una de las ideas probablemente sea que el blanco, tras quitar la torre, podría llevar su alfil de vuelta a F1, que como vemos va a defender muy bien el enroque y digamos que no interfiere. Por tanto, el negro le pregunta ya qué quiere hacer, y el blanco capturó el caballo con el alfil y dama por C6, para no retomar de peón y que los peones no queden doblados. Y aquí el blanco jugó con D4. Y esta posición a mí ya me parece difícil de jugar personalmente con negras. Bueno, la jugada recomendada por el módulo, por la máquina, a mí me parece muy extraña. Es dama por E4, comerse el peón. Y la idea contra torre 1, porque vemos que nos atacan la dama, el blanco empieza a sacar todas las piezas, es sencillamente dama de 5. Y se monta un lío impresionante, son líneas muy complejas. Por ejemplo, el blanco puede intentar dar otro peón con C4 para luego empezar a sacar todas las piezas atacando la dama y... Bueno, no me parece nada sencillo, ¿vale? O sea que no me parece del todo sencillo. Una variante un poco peor es comerse el peón, porque el blanco sencillamente retoma con el otro peón, y la diferencia es que ahora esta columna ha quedado abierta para la torre blanca en un futuro, y el caballo ya puede salir a C3, porque ya no hay un peón molestando. De hecho, ahora comerse este peón sería un error fatal, porque el blanco jugaría caballo C3, como hemos desarrollado su caballo, y tras quitar la dama F5, porque por lo menos no es fácil atacarla, el blanco tiene una jugada muy fuerte que es caballo E5, y la idea es que ahora el otro caballo va a venir a D5 y amenaza a dar un doble a rey y torre. Y la verdad es que hay demasiadas amenazas. El blanco vemos que ya ha enrocado, tiene los dos caballos jugando, el alfil está saliendo en muchos casos, las torres están entrando. Perdón, esta torre no entra así, entra así.
y el negro aún le falta muchísimo para desarrollar, este caballo tiene que salir aún, este alfil no hace nada, en fin, esta posición es un desastre, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la partida Beth Harmon jugó con D6, defendiendo el centro, y aquí siguió con torre 1. Sencillamente blanco mejora la torre y en algún momento si sacamos el caballo quizá quiera avanzar con el peón para empezar a abrir líneas contra el rey negro. Es por eso que aquí el negro jugó con alfil G4. Y diremos, ¿y alfil G4 para qué? Bueno, la idea es que como ahora estamos clavando el caballo, amenazamos comernos este peón y cuando nos coma el blanco, ahora nos comemos el caballo y la cosa es que si el blanco retoma con la dama, entonces este peón caería en un futuro con el alfil. Por tanto, hay que hacer algo, hay que defender este peón y la forma que usó el blanco es la mejor, que es D5. Avanza el peón, gana un poco de espacio y además nos damos cuenta que como el blanco ya no tiene el alfil de casillas blancas, lo que está haciendo es colocar sus peones en casillas blancas para que así sean los peones los que cubran esas casillas, mientras las de casillas negras siempre las puede cubrir su alfil. Además que gana espacio y posteriormente esta casilla vamos a ver que es muy importante. Aquí el negro jugó con dama C7, tiene que quitar la dama a algún lado, probablemente C7 es la mejor casilla, aunque creo que también era interesante la dama C8, pero bueno. Y aquí el blanco hace una jugada que a mí me gusta mucho, que es A5. No estoy seguro de si era necesaria, pero la idea me parece muy, muy profunda. Y pensaremos, ¿y A5 para qué, no? Bueno, la idea es que en un futuro al negro le gustaría avanzar su peón aquí, ¿vale? En un futuro el negro quiere avanzar su peón y luego quizá meter el otro peón aquí para, digamos, tener tres peones muy fuertes e intentar llevar un caballo aquí defendido por el peón, aunque ahora parezca lejano, es un plan. O bien quizá avanzar el otro peón aquí para empezar a abrir líneas y que este alfil tenga más fuerza. ¿Qué ocurre? Que cuando avancemos nuestro peón aquí, lo que nosotros queremos es que si el blanco nos come el peón, podamos comer con nuestro peón. Cosa que de momento no es posible porque su torre vemos que ataca la nuestra. Pero imaginaos que el blanco aquí hiciera una jugada como, no sé, caballo BD2, ¿vale? Aquí el negro, no digo que sea la mejor opción, pero podría considerar la jugada B6. ¿Y por qué B6? Lo que estamos haciendo es evitar justo la jugada que hizo el blanco. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es sacar nuestro caballo, vamos a enrocarnos, traer unas torres y luego B5. Y cuando el blanco juegue a 5, nosotros hacemos B5. Y como vemos, hemos conseguido llevar el peón aquí, que era lo que queríamos. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en la partida, con la jugada A5, esto ya se frena para siempre. ¿Por qué? Porque si ahora el negro jugara B5, tenemos que recordar la regla de la captura al paso. Entonces, en esta jugada, el blanco podría hacer A por B6. ¿Y qué ha conseguido? Ha conseguido abrir esta columna, nuestro peón queda atacado y como vemos el negro ya no va a tener dos peones aquí para avanzar, sino que solo tendrá uno. Por tanto, el blanco lo que ha conseguido con este A5, una jugada muy buena y muy buena de concepto, me gustaría que los que no lo conocierais pues vayáis aprendiendo de este tema. Lo que ha conseguido el blanco es frenar mucho contrajuego del negro en el flanco de dama. Pero bueno, no me enrollo más, que ya llevamos un buen rato con esta jugada. La partida ha sido con caballo F6, sencillamente desarrollando una pieza, y caballo BD2, desarrollando también el otro caballo, enroque corto, y aquí siguió con H3. Cabe decir que creo que era un poquito más precisa caballo C4. Ahora el caballo quiere quizá colarse aquí, en esta casilla, que vemos que atacaría la torre y bloquearía todo. Ahora vemos la potencia de este peón. Y el negro, digamos que tendría dos opciones. Dos opciones no. Probablemente jugaría caballo D7 para evitar que el caballo blanco entre. Y aquí, por ejemplo, el blanco puede jugar H3 atacando nuestro alfil. Como vemos, el alfil no tiene casillas para retirarse, ya que si nos retiramos aquí nos lo atrapan, por tanto esa jugada no podemos hacerla. Tendríamos que dar el alfil por el caballo y tras dama por alfil. El blanco tiene bastante ventaja gracias a su mejor espacio, como vemos este peón es muy molesto, el caballo quizá entra. Y si hacemos caballo E5 para atacar el caballo y la dama y tratar de cambiar un par de piezas, sencillamente el blanco puede cambiar ese par de piezas y esta posición es bastante buena para las blancas. No digo que esté ganada ni mucho menos, pero es una posición muy difícil de jugar para las negras en la práctica. ¿Por qué? Porque como vemos los peones blancos están en blancas, por tanto las casillas blancas están bien controladas, mientras que el negro no tiene cómo controlar bien las casillas blancas. Mientras este alfil puede intentar colarse aquí, la dama puede quitarse y venir para acá, este peón puede avanzar en un futuro y empezar a romper hacia adelante. Y como vemos, incluso la torre puede hacer pases así y empezar a presionar sobre estos peones y el negro no tiene un plan claro. Pero bueno, como digo, esta era una opción de las muchas.
Por eso digo caballo C4 quizá era un poquito más precisa, pero la partida, siguió H3. Ahora el negro dio el alfil, si mal no recuerdo. Sí, correcto. Quizá también era posible alfil D7, pero tampoco creo que sea la jugada porque digamos que el negro no está claro qué tiene que hacer. Así que alfil por F3, caballo por F3. Era muy interesante también comer de dama con la misma idea de llevar el caballo a C4 y probablemente podría seguir caballo D7, caballo C4 y caballo E5, transponiendo lo que hemos visto antes. Pero como digo, es una de las múltiples opciones, pero en la partida siguió caballo por F3. Ahora el negro tiene que elegir un plan y no es nada sencillo. Probablemente va a intentar jugar por este flanco. Lo que pasa es que como hemos visto esta jugada de peón le ha cortado mucho el contrajuego. Así que bueno, el negro empieza con caballo D7, abre un poquito más el alfil, perdona, así no, así. Y el caballo quizá puede saltar aquí o empieza a cubrir esta casilla. Y alfil F4. El blanco termina de desarrollar su penúltima pieza. En teoría faltaría la torre, pero en realidad la torre está haciendo una tarea que está defendiendo este peón. Y como vemos empieza a poner algo de presión sobre la dama. Y el negro juega B5, el blanco por supuesto juega A por B6 como ya habíamos visto, y dama por B6 atacando el peón de B2. Ahora el blanco lo defendió con torre A2, parece extraña, pero si nos damos cuenta la torre presiona en este peón y defiende este, por tanto no es, digamos que tiene más sentido del que parece, y de momento no es fácil atacar la torre. Y dama B5. La idea de dama B5 yo creo que es mejorar un poquito la dama. Como vemos, quizá pueda entrar ahí atacando la torre. Y además impide también que el blanco pueda avanzar su propio peón en algún caso. El blanco jugó caballo D2, evitando que la dama entre. Y además el caballo quizá quiera entrar en un futuro. O quizá la dama quiera pasar al ataque. Y aquí siguió torre FB8. Aquí la mejor jugada probablemente era 5. Y preguntaremos, ¿A5 para qué? La idea de A5 es jugar A4 y A3. Y aunque tengamos que dar un peón, lo que nosotros queremos es que estos peones se separen, porque tenemos la torre apoyando, y es que este alfil cobre más vida como vamos presionando en estos peones. Por tanto, digamos que este plan, a pesar de que puede parecer que vamos a dar un peón, en un futuro suele ser una buena forma de generar contrajuego. Cabe decir que aquí caballo E5 puede parecer natural, intentando quizá entrar ahí, pero sería un error por alfil por E5, alfil por E5 y aquí dama 4. ¿Y qué ocurre? Que si cambiamos damas, este final es un desastre para las negras. Por ejemplo, intentamos atacar el peón de atrás, decimos, bueno, nosotros atacamos este peón, pero viene caballo C4. Y aquí vamos a valorar un momento esta posición, tenemos mismo material. Incluso las negras tienen un alfil que puede gustarnos más o menos que un caballo, dependiendo de la persona. Pero en este caso el caballo es tremendamente fuerte. Si nos damos cuenta, el caballo no lo pueden atacar las negras, porque este peón cubre esta casilla y esta. Las torres negras no pueden entrar. Este peón está siempre bien defendido por el caballo. Y el alfil negro, decidme a dónde ataca. No ataca nada prácticamente. Mientras este peón es débil, el blanco está metiendo la otra torre en A1. Y como vemos tiene una presión tremenda sobre este peón. De hecho este final es clarísima ventaja blanca, quizá incluso decisiva a largo plazo. Por tanto este final sería un absoluto infierno. Por eso caballo 5 no era bueno. Y aquí Beth-Harmon jugó torre FB8, buscando aumentar la presión sobre B2, aunque de momento lo defiende la torre, pero para un futuro. Y aquí Borgov comenzó un plan que a mí me gusta mucho. Jugó con alfil G5. Ataca el peón D7 sencillamente, pone algo de presión y el negro tiene que defenderlo de alguna forma. En la partida se jugó rey F8, que es una buena opción, aunque nos pueda parecer un poco extraño, pero si nos damos cuenta, el rey tampoco es que esté mal, está defendiendo el peón, y dama G4. Y parece raro, pero la verdad es que el blanco va a tener bastante iniciativa por este flanco. De momento no amenaza nada, pero la idea es que quiere hacer dama H4, bueno, sí, esa es la amenaza, que atacaría dos veces este peón, pero también atacaría aquí. Por tanto, el negro tiene que evitar ya esa amenaza. Y jugó H6. Se ataca el alfil negro, el alfil se quitó a E3, y aquí caballo E5, atacando a la dama y mejorando un poco el caballo. Dama H4, de repente el blanco está atacando este peón, por tanto hay que defenderlo. La única jugada, bueno, hay dos jugadas posibles. Una es avanzar el peón a H5, pero el problema es que luego el alfil podría volver, si avanzamos nuestro peón a H5, el alfil podría volver aquí porque ya nuestro peón no atacaría. Así que Beth-Harmon jugó con G5, ataca a la dama, dama H5,
Y aquí se jugó caballo C4, que es la mejor jugada objetivamente. Creo que también era interesante caballo G6, porque la idea del blanco ahora mismo era intentar jugar H4 y cuando nosotros quitemos este peón vemos que el alfil se está comiendo este y empieza a caer todo. Por tanto, caballo G6, la idea es controlar esa casilla y evitarlo, pero la verdad es que no era nada sencillo. De hecho, incluso el blanco podría llegar a tratar de sacrificar un peón de una forma algo así. Y digamos que no es nada sencilla esta posición de jugar en la práctica. Por tanto, caballo C4 es bastante mejor. Y las blancas jugaron H4 con muy buen criterio. No cambian, no les importa. O sea, no. A ver si sé hablar. No necesitan cambiar el caballo a las negras y lo que deciden es seguir atacando. Y ya el blanco tiene una iniciativa muy peligrosa en este flanco. Por tanto, el negro tiene que jugar muy activo en el otro para tratar de mantener el equilibrio. Siguió caballo por D2, por supuesto hay que comerse el caballo, ya que no estaría justificado dar el caballo por un par de peones. Alfil por caballo. Y aquí sí que viene un error incluso decisivo, y es que se jugó con dama B3. Puede parecer una jugada muy normal atacando la torre, pero es un error. Y la jugada correcta era dama C4. Y diremos, bueno, dama C4, dama B3, ¿qué diferencia hay? Parece exactamente lo mismo, ¿no? Pues la diferencia es que ahora el que se va a comer el peón de B2 no es la dama, sino la torre. ¿Y por qué? Pues quiero enseñaros primero cómo fue la partida para que veamos la diferencia, ¿vale? Al contrario de lo que suele ser normal, voy a enseñar primero la partida. La partida fue dama B3 atacando la torre y el blanco sencillamente volvió con la torre. Y diremos, bueno, nos estamos comiendo un peón. Sí, pero es que comerse el peón sería un error. De hecho, en la partida siguió dama C2. El problema de dama por B2 es que sencillamente el blanco defiende el alfil con la torre y diremos, bueno, hemos ganado un peón. Por cierto, este alfil no lo podemos quitar porque si cae este peón, luego el rey negro va a estar prácticamente en mate, va a ser un desastre. Por tanto, aquí el negro, ¿qué hace? Es que ese es el problema, no tiene prácticamente juego. Por ejemplo, se come este peón y sencillamente el blanco se come nuestro peón con el alfil, bueno, incluso dama por H4, que luego se va a comer este otro peón, y el problema es que el rey negro está prácticamente en mate, y va a ser una posición desastrosa debido al mal rey negro. Y las torres blancas mientras están muy bien en el centro, y si bien es verdad que este peón parece que puede llegar a avanzar a hacer una dama, no da tiempo, aunque da mucho, por tanto esta posición sería ventaja decisiva para las blancas. Entonces por eso en vez de dama por B2 se jugó con dama C2. La diferencia que es que si ahora intentamos hacer lo mismo, ahora comemos con la torre. ¿Y por qué no se puede quitar el alfil? Porque ahora nuestra dama con la torre estaría entrando en F2 y G2. Por tanto, ahora este alfil no se puede mover. Es por ello que tras dama C2 en la partida se jugó con alfil C1. Sencillamente se vuelve con el alfil, una jugada que parece extraña, pero tiene mucho sentido porque defiende el peón y por otro lado sigue presionando en el flanco. Como vemos, el alfil del blanco es una pieza increíblemente buena. De hecho, la partida siguió G por H4 y alfil por H6. Y de hecho esta posición ya es perdedora para las negras. Así que me vais a permitir volver un momento atrás y vamos a ver por qué dama B3, que fue la partida, hemos dicho que era un error y era mejor dama C4. La idea es que tras quitar la torre, que hay que quitarla, ahora nosotros entramos con la torre directamente, que era lo que queríamos. ¿Qué ocurre? El blanco pues prácticamente tiene que defender el alfil con torre D1, ya que volver con alfil C1 no tiene, digamos que no tiene demasiado sentido. De hecho podría ser algo parecido a la partida. Pero tras torre D1 diremos, bueno, esto es prácticamente lo mismo. No, porque aquí el negro tiene una jugada muy fuerte que mantiene la igualdad, que es torre por alfil. El negro sacrifica una torre por el alfil, como vemos ahora mismo tiene un peón de más, hay que decirlo, y este está cayendo, para mantener la igualdad. ¿Por qué? Porque tras torre por torre, dama por peón, el negro tiene dos peones y el alfil por la torre, y estamos atacando una torre, por tanto el blanco tiene que defenderla y luego el negro puede tratar de defender este peón o cambiarlo y al final digamos que esta posición va a ser más o menos equilibrada gracias a los dos peones del más del negro. Además este alfil es muy bueno defendiendo el flanco de rey, defendiendo al rey, y mientras no haya un alfil para cambiarse esta posición es más o menos igualada. Por eso dama C4 era tan buena, porque permitía este sacrificio de calidad. Una jugada muy difícil de ver, yo no la he visto, he necesitado la ayuda del módulo, pero que tiene mucho sentido cuando te pones a analizar. Así que bueno, como digo la partida, esto lo hemos visto, se quitó la torre, dama C2 con la idea de entrar con la torre, pero el problema es que ya no se puede sacrificar la torre por el alfil, por eso la dama en C2 no está tan bien puesta.
alfil C1, igualmente, peón por peón y alfil por H6. Y esta posición no tiene ya mucho porque tras torre por B2, amenazando entrar aquí, el blanco sencillamente se comió otro peón defendiéndolo. O no, perdón, vale, no, perdón, se comió el alfil y tras rey por G7 siguió dama G5 jaque, rey F8, ahora sí, dama por H4, la dama defiende el peón. Y el problema es que ahora mismo el blanco de hecho amenaza mate. Por tanto, hay que quitar el rey. Cabe decir que dar jaque y comerse la torre sería un error porque el negro nos daría mate comiéndose esos dos peones, pero sencillamente el blanco jugó E5, una jugada muy fuerte. Lo que quiere, como vemos, es abrir la torre, amenaza comerse el peón que está clavado por la torre. El negro se tiene que comer el peón, torre por E5, ahora nos amenazan mate. El negro lo tiene que evitar. Bueno, intentó torre B1 jaque, a ver si se cambiaban un par de torres. El blanco ni siquiera lo necesita, rey H2. ¿Por qué? Porque no nos podemos comer la torre ya que el blanco daría mate. B-Harmon intentó F6, pero sencillamente una jugada muy fuerte D6. Y cabe decir que no nos podemos comer la torre porque ahora es la dama la que da mate con el peón. Por tanto, el negro tiene que hacer algo. Intentó quitar el rey. Ahora entra la torre apoyada por el peón. Rey C6. Cabe decir que si nos comíamos el peón, ahora el blanco entra con la dama y esto va a ser mate en pocas jugadas. Por tanto, rey C6. Ahora el blanco sí que cambió la torre porque ya sí que el negro lo amenazaba. Dama por torre, dama por D6. Como vemos, el blanco tiene dos peones de más, pero sobre todo mirad este rey, mirad esta torre que no hace nada. La dama controla los jaques de la torre controla los jaques de la dama y es un desastre esta posición. Siguió dama B8, torre C7 jaque, rey B6, dama F3 que amenaza quizá dama C6 y bueno, hay tantas amenazas que aquí B-Harmon se rindió. Así que la primera partida que jugaba B-Harmon con Borgov y victoria de Borgov, una muy buena partida de las blancas. Como habéis visto, ha habido un par de jugadas clave. Bueno, la primera clave yo remarcaría que fue este dama C4 que pudo ser y no fue, pero yo creo que era bastante difícil de ver con negras. Y una de las jugadas que más me gustó de las blancas en esta partida fue, como os he enseñado y os imaginaréis, A5. Una jugada que creo que es muy importante que conozcáis el concepto y que así podéis empezar a aplicar en vuestras partidas. Se suele dar bastante más de lo que parece este tema. Así que bueno, espero que os haya gustado la partida. Ya seguiremos viendo otras partidas de B-Harmon y bueno, ya os iré contando. Va a haber bastantes novedades ahora que ya estoy más libre. Así que bueno, nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra.